vamos a abrir el documento que se llama Resumen de VLE del MIT, porque ahí hay una serie de ecuaciones y como incluye letras griegas, incluye las rayitas encima, etcétera, pues me queda incluso más cómodo enseñarles las fórmulas correctas, que también están en la presentación. Aquí creo que podemos leer. Entonces, este documento ustedes lo tienen. Yo les recomendé que lo estudiaran y una cosa muy importante es que si el profesor les recomienda estudiar un documento o ver un video, etcétera, pues es importante que lo hagamos así. Entonces, vamos a explicar qué es la fugacidad y cómo se aplica a una sustancia pura y cómo se aplica a una mezcla. Para equilibrio líquido-vapor en una sustancia pura, nosotros habíamos hablado en la primera clase que tuvimos de que lo que ocupábamos era la igualdad de las energías de Gibbs. Y a nivel de una mezcla, habíamos mencionado por ahí que lo que se ocupaba era la igualdad de los potenciales químicos. Entonces, el potencial químico tiene un problema. Tiende a infinito, de hecho tiende a menos infinito. En ciertas situaciones, digamos, cuando X tiende a 0, el potencial químico tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque en la ecuación para la G, que básicamente es RT, el logaritmo de X, de XY, más una constante, digamos. Entonces, vean que con esa fórmula, entre más pequeñito XY, más negativo es el potencial químico. Entonces, esto hace incómoda los cálculos con potencial químico. Hay un ejemplo de Matsukas que está en la presentación que ilustra esto. Y por esta razón es que hace ya casi 100 años se inventó, por decirlo así, se decidió hacer una propiedad alternativa, o sea, que pudiéramos utilizar en vez del potencial químico para definir equilibrio líquido-vapor y para hacer cálculos. Entonces, esa propiedad se llama la fugacidad. Fíjense que la fugacidad aquí la llamamos como F. Y ya vamos a escribir la fórmula que debe estar por aquí. Por aquí hay una fórmula. Y hay dos cosas. Ahí está F, es la fugacidad, pero también está esta letra griega que se conoce como phi, o sea, FI o PHI, y esta phi se conoce como el coeficiente de fugacidad. De hecho, phi, bueno, aquí está la definición de phi, por decirlo de una manera. Phi es igual al cociente entre F, que va a ser la fugacidad, y la presión. La presión es la presión que conocemos, la presión del sistema, digamos. Eso es para una sustancia pura, la presión del sistema. Entonces, ¿qué es F? Resulta que, ¿cómo definimos F? Resulta que para un gas ideal se cumple esto. De hecho, esto viene de una de las relaciones fundamentales, pero vamos a decir que la temperatura es constante. De hecho, el ejemplo que vamos a ver dentro de un ratito va a ser la temperatura constante. Entonces, solamente queda el primer término, y eso implica que G, digamos, de una sustancia pura, va a ser, bueno, ese V de P, pero además queremos meter gas ideal. Entonces vean que va a ser RT, paréntesis, dP entre P. Aquí vamos a meter gas ideal. Vean que entonces estas son las suposiciones que vamos a hacer. Dos suposiciones, y entonces lo que está entre paréntesis dP entre P, ¿a qué corresponde? Digamos, ¿a cuál sería la integral de esa expresión? Logaritmo. Un logaritmo. Entonces eso significa que para un componente puro, que es para gas ideal, le voy a poner así, gas ideal. En inglés, en los libros aparece así, IG, que es ideal gas. Va a ser RT, logaritmo de P, más una constante. Entonces, pues lo que hicieron hace como 100 años, por decirlo así, fue que definieron que para un gas real, o sea, ya no le vamos a poner gas ideal, para un gas real se va a cumplir la misma ecuación, pero con esta variable que se llama F. Es más, la constante va a ser la misma. La constante va a ser la misma. Y básicamente esa es la definición de F, la relación entre G, para sustancia pura, G, la relación entre G y F. Y para una mezcla, ¿cómo sería el asunto? Para ir metiendo el asunto. Para una mezcla, resulta que lo que nos interesa es el potencial químico. El potencial químico resulta que es G sub I, voy a ponerlo en mayúscula, pero sabemos que en realidad es una propiedad intensiva, debería ser con minúscula, si fuéramos consecuentes, pero por alguna razón todos los libros pues se van y usan mayúsculas.
Entonces, la propiedad parcial molar, G sub I parcial molar, que es el potencial químico, pues va a ser igual a RT por logaritmo de una fugacidad sub I más una constante. Y esta F sub I tiene un sombrerito, tiene un sombrerito así. Entonces, estas cosas son muy importantes. Cuando tiene un sombrerito en la ecuación, nos vamos a dar cuenta que eso es una ecuación que corresponde a mezclas. Cuando no tiene sombrerito, es más, puede ser F sub I sin el sombrero, pues se va a referir a un componente puro. De la misma manera que habíamos hablado en algún momento que podíamos tener G sub I sin la rayita, es energía libre o energía de Gibbs de un componente puro, y la G sub I con una rayita encima es la propiedad parcial molar, y además una G sin subíndice, que es la propiedad de toda la mezcla. G mayúscula, que es la propiedad extensiva. Por eso incluso sería importante, pues en los libros que hicieran esa distinción. Entonces, ahora lo que les estoy diciendo es que tenemos que estar siempre diferenciar entre FI y FI con una raya, bueno, con un sombrerito, que es la propiedad de mezcla. Y entonces, primero vamos a ver cómo se calculan las propiedades, la fugacidad para una sustancia pura, que hay, digamos, 3 formas de calcularlo. Y después vamos a ver cómo vamos a calcular la fugacidad de gases. Pero básicamente esta es la definición de FI, y aquí arribita de la fórmula tenemos la definición del coeficiente de fugacidad y de la fugacidad. Solo nos falta una fórmula que vamos a ponerla en rojo. ¿Qué pasa si yo resto esta fórmula de G menos la fórmula del gas, que dice del gas ideal? ¿Qué obtendríamos? De hecho, obtenemos una fórmula interesante. Entonces, obtenemos G menos G ideal, y eso se conoce como la G residual. La energía libre residual. Las propiedades residuales son una propiedad, en este caso G, menos la propiedad como se calcularía con gas ideal, y vean que eso me da simplemente RT por logaritmo de F entre P. Entonces, esta fórmula es una fórmula importante. Esta es una fórmula importante. De hecho, esto lo vamos a usar para hacer cálculos de fugacidad. Es lo que vamos a usar en el ejercicio donde vamos a calcular fugacidades con las tablas de vapor. Y después en el libro hay una fórmula para G menos G ideal. Hay una formulita que también la podemos usar, que es la segunda forma de calcular fugacidades. Esta fórmula que está por aquí, bueno, la definición de phi es importante, y la definición, por decirlo así, la relación entre la fugacidad y la energía libre para una sustancia pura y para el componente de una mezcla. Reconocer cuando es una mezcla o cuando es sustancia pura. Todo esto que estoy marcando en el recuadro son cosas importantes, pero ¿para qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto de la fugacidad, del coeficiente de fugacidad? Ya lo vamos a ver. Me interesa, digamos, esto que está acá. Vean que está acá, aquí, vean, en el recuadro dice FI del vapor igual FI del líquido. ¿Qué puede ser esto? Vean que aquí antes dice que la condición de equilibrio líquido-vapor era que la energía libre del líquido es igual a la energía libre del vapor. Y ahora tenemos una expresión para G que dice igual a RT logaritmo de F. Entonces, eso lo podemos escribir para el líquido y lo podemos escribir para el vapor. Y entonces nosotros podríamos simplificar la constante C, simplificar RT, sacar exponencial, y a lo que llegamos es a esto. Eso fue, por decirlo así, lo que se hizo hace 100 años. Se cambió el criterio de equilibrio. O sea, nosotros vamos a partir de ahora, en lugar de hablar de pues igualdad de las energías libres para equilibrio de fases, lo que vamos a buscar es esto: igualdad de fugacidades en la fase de vapor y en la fase líquido. Esto se tiene que cumplir para cada componente. O sea, si hay 2 componentes, pues esto se escribe para el componente 1 y para el componente 2. Y si hay un tercer componente, pues lo escribimos para el componente 3, etc. Vean que básicamente esto es la teoría sobre fugacidad, en pocas fórmulas y pocas palabras. ¿Alguna preguntita?